solubles. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, son las 6:24 de la mañana. Hoy es 7 de marzo de 2022, 20 grados en el Valle de Caracas, un hermoso amanecer, como pueden ver a mis espaldas. La noticia del día, del fin de semana en realidad, y sin ninguna duda, es la reunión que sostuvieron representantes del gobierno estadounidense y del régimen de Nicolás Maduro. Y así la cuentan diversas agencias de noticias reseñadas o tomadas por el pitazo. Dice: delegación de Estados Unidos y gobierno de Maduro terminan sin acuerdo su primera reunión. Altos funcionarios del gobierno estadounidense se reunieron con el equipo de Maduro para discutir la alianza venezolana con Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Se desconoce si se programará una segunda reunión. La primera reunión llevada a cabo el sábado 5 de marzo entre una delegación de altos funcionarios estadounidenses y el gobierno de Nicolás Maduro terminó sin acuerdos, según informó la agencia de noticias Reuters. La visita por parte de la comitiva de Estados Unidos a Venezuela tuvo como fin conocer las posibilidades de distanciar al gobierno venezolano del presidente ruso Vladimir Putin. A su vez, algunos analistas también ven a las reservas energéticas venezolanas como una posible fuente alternativa de suministro de petróleo en caso de que Washington restrinja los envíos de energía de Moscú. En 2019, el gobierno del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 estuvo fuera de los parámetros democráticos y rompió relaciones diplomáticas. A su vez, reconoció a Juan Guaidó como el presidente del país. Estados Unidos y sus aliados han emitido sanciones a Rusia por su invasión militar contra Ucrania, lo que afecta a las exportaciones de petróleo y gas del país euroasiático. Algunos comentaristas han sugerido que aliviar las sanciones a Venezuela podría proporcionar una fuente alternativa de suministro de energía global. La visita, que involucró a altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, fue reportada por primera vez por The New York Times. Por los momentos se desconoce si se programará una segunda reunión. Deutsche Welle dice: Washington se acerca a Caracas justo cuando busca aislar a Putin. Altos funcionarios de Estados Unidos viajaron a Venezuela para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro, afirma la prensa estadounidense. Yo voy a dejar la nota del pitazo porque al final quiero hacer varios comentarios y esa nota me sirve para hacer esos varios comentarios al final de este segmento, en el que vamos a hablar de esta reunión. Altos funcionarios de Estados Unidos viajaron el sábado a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en que Washington busca aislar a Rusia de sus aliados al intensificarse el conflicto con Ucrania, informó la prensa estadounidense. La invasión rusa de Ucrania ha llevado a Estados Unidos a prestar más atención a los aliados del presidente Vladimir Putin en América Latina, que Washington cree que podrían convertirse en amenazas a la seguridad si se profundiza el enfrentamiento con Rusia, dijo el diario The New York Times, citando fuentes no identificadas familiarizadas con el tema. Voceros del gobierno de Joe Biden y de Maduro, consultados por AFP, no contestaron de inmediato solicitudes de comentarios. Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019, luego de que Maduro asumió un segundo mandato en elecciones ampliamente cuestionadas e impuso una batería de sanciones a Caracas en pos de forzar la salida de Maduro. Las medidas incluyen un embargo vigente desde abril de 2019 que impide a Venezuela negociar su crudo, que representaba 96% de los ingresos del país en el mercado estadounidense. Desde entonces, Maduro recibió un fuerte apoyo de Rusia para poder seguir exportando petróleo a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Según el rotativo, la actual visita a Caracas de altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca responde al supuesto interés de Washington de poder reemplazar parte del petróleo que le compra actualmente a Rusia con el que dejó de comprarle a Venezuela. La Casa Blanca indicó el viernes que examina cómo reducir las importaciones de petróleo de Rusia tras la invasión ucrania sin perjudicar a los consumidores estadounidenses y manteniendo al mismo tiempo el suministro global.
Y una ONG asegura que funcionarios de Estados Unidos se reunieron con presos políticos en el Helicoide. Esto lo dice el portal Monitoreamos. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la segunda vez que oigo nombrar esto. La primera vez lo oí nombrar y tenía como 30 seguidores en Twitter. Esta es la segunda vez que oigo esto, ¿no? Que oigo esta Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Reveló que este domingo funcionarios estadounidenses que viajaron a Caracas visitaron a los presos políticos estadounidenses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide. La ONG anticipó que se esperan liberaciones de algunos de estos presos políticos como parte de las conversaciones que sostuvieron los funcionarios estadounidenses con el régimen de Nicolás Maduro. El resto sigue siendo contexto. Según reveló el diario The New York Times, altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca viajaron el sábado a Caracas para reunirse con Maduro como una parte de la estrategia para aislar más a Rusia tras la invasión ucrania y poder adquirir petróleo de otros países. Y aquí viene justamente mi comentario. Si usted le pregunta a la embajada venezolana en Estados Unidos, o sea, la embajada de Estados Unidos en Venezuela, perdón, que como saben ustedes opera en Colombia, una persona de esa embajada me dijo a mí, solo vienen por el tema de los presos políticos. Por los 5 de Citgo y el otro, el Matthew Heath, el que está preso, cayó preso en Falcón en estos días, que le están haciendo ahora audiencias en la mañana y en la tarde. Tenían el caso suspendido y ahora le hacen audiencias casi que razón de 2 diarios. Esto obviamente es una señal de que el gobierno venezolano quiere, el régimen venezolano quiere de alguna manera pues enmendar las cosas, enmendar la relación con Estados Unidos. Le interesa, obviamente le interesa muchísimo tener mejores relaciones con Estados Unidos. Pero si usted le pregunta a la embajada estadounidense en Venezuela, que como ya les digo, opera desde Bogotá, la respuesta de la embajada estadounidense en Venezuela, oficial o extraoficial, oficiosa, es: solo están aquí, esta gente solo está aquí por los presos políticos de nacionalidad estadounidense. Saben que los 6 de Citgo tienen doble nacionalidad estadounidense-venezolana y hay algunos casos que tienen triple nacionalidad europea, estadounidense y venezolana. Por supuesto, ya te contestan eso y ¿qué les vas a decir? No te creo, porque la verdad es que no les creo. No les creí, pues. Esa es la versión, como ya les digo, eso es lo que vamos a decir de cara a la prensa. Ahora, la otra parte de la ecuación es, ¿puede Venezuela suplir el petróleo que está dejando de vender Rusia? La respuesta es no, no en este momento y no en el futuro previsible. El largo plazo en cualquier cosa se consideran 3 años. Bueno, Venezuela, para producir 3 millones de barriles diarios de petróleo, porque está produciendo 1 millón de barriles, después de haber destruido la industria petrolera, dice, se necesitan por lo menos 5 años para que Venezuela pueda producir 3 millones de barriles. Si usted compara eso con lo que produce Rusia hoy, que son 7 millones de barriles diarios, 7 millones y pico. Rusia es el segundo gran productor de petróleo del mundo, luego de Arabia Saudita. Nosotros pudimos haber tenido un papel similar si hubiéramos jugado inteligentemente nuestras cartas, cosa que por supuesto Hugo Chávez no hizo. Y por ahí anda Rafael Ramírez pontificando todavía, luego de ser coautor de ese desastre, ¿no? Bueno, no es una alternativa real de producción petrolera Venezuela. En este momento no lo es. Y luego, yo creo que con el gran deterioro que han tenido las relaciones, digamos, todas las relaciones patronales gubernamentales en Venezuela, empresariales gubernamentales, o sea, con la poca credibilidad que tienen las autoridades venezolanas, nadie va a venir a arriesgar 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de dólares para elevar la producción petrolera venezolana. Por ejemplo, se acaba de romper un trato en Rusia, creo que era BP con el gobierno ruso, trato de 25.000 millones de dólares. Una inversión de 25.000 millones de dólares. Imagínense la magnitud de las inversiones involucradas en Rusia y cómo sería eso en Venezuela. Bueno, sería, obviamente, no habría manera de manejar una inversión de esa magnitud. Mientras tanto,
para seguirles leyendo información, porque todos estos temas están ligados. Este tema está profundamente ligado, sin duda, al de la guerra en Ucrania. Hay quien dice por ahí también que uno de los argumentos para convencer a los interlocutores del gobierno estadounidense en el chavismo fue: ustedes se van a seguir quemando con Vladimir Putin, que obviamente apunta a ser un gran paria internacional. Lo que le ha hecho China en los últimos días es casi que de bloqueo. Y bueno, y realmente Putin está en un nivel, en una escalada que puede convertirse en un verdadero paria internacional, ¿no? Hasta dónde le conviene al régimen venezolano fotografiarse con el individuo, y cuáles son los costos también de salirse de esa coalición con Putin, porque ahí también hay unos costos implicados que no conocemos seguramente. Bueno, Marco Rubio, que como saben ustedes representa la voz de los republicanos en relación con Venezuela, dice que Biden usa a Rusia como excusa para negociar petróleo con Maduro, aunque también habló Trish Reagan, que es una de las más destacadas voceras republicanas, diciendo que sí, que hay que negociar con Venezuela para garantizar seguridad energética. Otra cosa que yo les quiero decir es que el petróleo ruso realmente a Estados Unidos no le representa ningún problema. Está el 5% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos son de petróleo ruso, es decir, eso no tiene ninguna incidencia en el mercado interno, o muy poca incidencia en el mercado interno. Europa sí está fregada, porque 60% del petróleo, de la gasolina y de los combustibles se importan de Rusia. Dice Marco Rubio que Biden usa a Rusia como excusa para negociar petróleo con Maduro. Altos funcionarios de Estados Unidos habrían viajado a Venezuela este sábado para intentar buscar acuerdos petroleros con el gobierno venezolano. El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió este domingo a la publicación hecha por el diario The New York Times sobre la llegada de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela para negociar con Nicolás Maduro sobre el petróleo. Al respecto, Rubio señaló que Biden está usando a Rusia como una excusa para hacer el acuerdo que siempre quiso hacer de todos modos con el gobierno de Maduro. Criticó que en vez de producir más petróleo estadounidense, quiere reemplazar el petróleo que le compramos a un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino. Altos funcionarios de Estados Unidos, nuevamente aquí lo que sigue ya es contexto. Tengo otra nota por aquí que nos dice que, bueno, esto es otra cosa. Vamos a ver aquí y una más que tiene que ver con las declaraciones de María Corina Machado. María Corina Machado dice que a través de sus redes sociales destacó que Venezuela es hoy una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y el hemisferio, que hay presencia militar de China, Rusia e Irán, y se instaló una plataforma de propaganda contra Estados Unidos y la región, y se desarrollan economías criminales transnacionales. Asimismo, enfatizó que Venezuela jamás será un proveedor confiable de energía a Estados Unidos mientras Maduro y el régimen estén en el poder. PDVSA es una empresa insolvente y sus recursos financieros están atrapados en el sistema financiero ruso. Además, el petróleo que hoy produce Venezuela es de China para cobrar la deuda y algo para Cuba. En este sentido, reiteró que Maduro es hoy un peón de Rusia, China e Irán. Para cortar esta dependencia y obligarlo a respetar las reglas democráticas, hay que rodearlo y demostrar que no hay espacio para convivir con las mafias y criminales de lesa humanidad, y que sí hay voluntad para respaldar a los venezolanos en esta lucha. Solo le agregaría este racionamiento: también tienen que luchar, porque en este momento los venezolanos están sencillamente aceptando el statu quo. La dirigente opositora puntualizó que creer que Maduro va a cumplir sus promesas si no enfrenta una amenaza real y creíble tiene un nombre: realismo mágico. Los venezolanos jamás renunciaremos a la libertad. Y nuevamente ahí es donde veo un problema en el razonamiento de María Corina Machado. En este momento los venezolanos no estamos luchando por nuestra libertad. No lo estamos haciendo realmente. Ciertamente yo no recordaba esto. PDVSA mudó sus operaciones europeas a Rusia. Quedó atrapada allí, ¿no? En este momento. Maduro pide máximo castigo. Estos son otras informaciones, pero tienen que ver un poco con lo mismo. Maduro pide máximo castigo a funcionarios involucrados en la narcopolítica. Imagínense ustedes, Nicolás Maduro pidió este sábado a la justicia aplicar el máximo castigo a aquellos funcionarios públicos del país que estén involucrados en el fenómeno de la narcopolítica, que tenían en la mente utilizar el carnet como diputado o alcalde para incorporarse en el negocio horrendo y criminal del narcotráfico.
Pidió a la justicia el máximo castigo al fenómeno de la narcopolítica, expresó en la instalación del 5º Congreso del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y aquí voy a hablar sin ninguna ironía. Esos congresos suelen ser interesantes y suelen marcar hacia dónde va el gobierno. Hace 4 o 5 años hubo uno y era más importante enterarse de lo que se decía ahí que enterarse de lo que se decía, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, porque realmente ahí se fija la línea de lo que sigue para el futuro. Es como cuando los partidos comunistas, ¿se acuerdan? Los congresos de los partidos comunistas, el de la Unión Soviética, el de Cuba, etcétera. Bueno, ahí se sabía hacia dónde iban las revoluciones. Bueno, aquí también se sabe hacia dónde va el partido de gobierno. Que sepan los involucrados en eso, que vamos por ellos y los vamos a conseguir. No vamos a permitir que un proyecto tan hermoso como el chavismo se contamine con la narcopolítica colombiana. Asimismo, dijo que van a castigar férreamente a aquellos funcionarios que estén traficando con la gasolina para el pueblo, y ya vamos a estar hablando de gasolina. Diosdado Cabello dice: no sabemos cuándo serán las elecciones presidenciales. Diosdado Cabello dice: no sabemos cuándo serán las elecciones presidenciales. Si algo caracteriza una democracia es que se sabe exactamente cuándo serán las elecciones presidenciales. Hacer esto, decir no sabemos cuándo serán las elecciones presidenciales, es una comprobación o una constatación de que no estamos en democracia, sino en un sistema diferente. La nota de Mariana Zucchete, en efecto Cocuyo, dice: el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, puso en duda la realización de las próximas elecciones presidenciales en su correspondiente año. No sabemos cuándo serán, pero si nos siguen atacando, ¿cómo vamos a hacer elecciones aquí? Nos siguen bloqueando, sancionando, y si no reconocen los resultados, dijo, bueno. Y si además de eso a Estados Unidos le parece bien, pues ¿para dónde vamos nosotros? Mientras tanto, los rojitos del PSUV apoyan a Rusia en la lucha contra el nazismo, según Diosdado. Acompañan la invasión rusa-Ucrania, esto lo dice la patilla. El PSUV acompaña la lucha de Rusia contra el nazismo, expresó Cabello, en el acto que se realizó en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, frente al embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, así como los representantes de China, Sudáfrica, la República Popular Democrática de Corea, Cuba y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Lo mejor de cada casa, podría añadir uno. 6:41 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Como siempre digo, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles. Quienes habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, y no vamos para servirle, de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Por supuesto, el gran tema de la agenda internacional, el gran tema de la agenda mundial en estos días sigue siendo la invasión rusa-Ucrania, la guerra rusa contra Ucrania, y en este sentido Estados Unidos trabaja activamente con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguró este domingo que su país trabaja activamente para lograr un acuerdo con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania, invadida desde hace 11 días por Rusia. Es imposible hablaros de un calendario, pero puedo deciros que estamos analizando esto de manera muy, muy activa, declaró Blinken a la prensa durante una visita a Moldavia, que ha recibido una oleada de refugiados de Ucrania y teme que también podría estar bajo amenaza de Moscú. Según medios polacos, Polonia podría entregar sus aviones de combate MiG-29 de fabricación soviética y que los pilotos ucranianos conocen bien, y a cambio el ejército polaco recibiría cazas F-16 por parte de Estados Unidos. Blinken y otros dirigentes occidentales habían negado a principios de semana la posibilidad de que un país de la OTAN entregara aviones de guerra a Ucrania. El secretario de Estado reconoció, sin embargo, este domingo que contemplaban otra opción. Analizamos ahora activamente el asunto del envío de aviones por parte de Polonia y Ucrania y cómo podríamos compensarlo. Estas declaraciones tienen lugar
el día después de una reunión entre Blinken y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Kuleba insistió en ese encuentro en la entrega de casas y sistemas de defensa aérea, además de criticar la negativa de la OTAN de establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania. Según Blinken, la administración Biden está comprometida con un diálogo muy activo con dirigentes ucranianos para cualquier evaluación de sus necesidades. Sin embargo, el ejecutivo polaco se muestra reticente a la propuesta estadounidense de proporcionar sus aviones de guerra a Ucrania. Polonia no enviará sus aviones militares a Ucrania y tampoco autorizará la utilización de sus aeropuertos. Aportamos una ayuda significativa en muchos otros aspectos, dijo en Twitter la oficina del primer ministro polaco. La verdad de las cosas es que Putin tiene amenazado a toda la región, tiene amenazado a todo su entorno. Fíjense las declaraciones, y sigue amenazando y sigue bombardeando, y bueno, si no lo frenan ahora, después va a ser mucho más difícil frenarlo. A Hitler se lo hubiera frenado fácilmente en 1935, 1936, 3 años después estaba desatando la Segunda Guerra Mundial. Dice Putin que los países que impongan zona de exclusión aérea en Ucrania serían parte del conflicto. El presidente ruso también advirtió sobre la posibilidad de que Ucrania pierda su condición de Estado si las autoridades de Kiev no cambian su política. El presidente ruso Vladimir Putin subrayó este sábado que Rusia consideraría como cobeligerante, y obviamente esto es una advertencia a Polonia, a Moldavia y a todos sus vecinos, a cualquier país que intente imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, una medida que Kiev reclama sin éxito a la OTAN. Escuchamos decir que sería necesario crear una zona de exclusión aérea en el territorio ucraniano, pero es imposible hacerlo desde el territorio ucraniano, solo es posible desde el territorio de un país vecino, explicó Putin durante un encuentro con empleadas de la aerolínea rusa Aeroflot. Putin recalcó que considerarían cualquier movimiento en esa dirección como una participación en el conflicto armado por parte del tercer país que lo realice, ya que crearía una amenaza contra nuestros militares. También advirtió sobre la posibilidad de que Ucrania pierda su condición de Estado si las autoridades de Kiev no cambian su política. Las autoridades actuales de Ucrania deben entender que si continúan haciendo lo que hacen, ponen en duda el futuro del Estado ucraniano, y si eso ocurre, ellas serán enteramente responsables. Bueno, es como el maltratador que le dice la culpa es tuya a la mujer después de que le pega, ¿no? Después de que le pega, le dice la culpa es tuya porque te portaste mal. Bueno, el alma de los maltratadores, ¿no? Que siempre ha estado presente en la política. El presidente ucraniano, me van a perdonar porque esta es una expresión personal de Pedro García Otero, ese héroe llamado Volodymyr Zelensky, criticó firmemente el viernes la negativa de la OTAN de instaurar una zona de exclusión aérea en Ucrania que serviría para neutralizar la ventaja aérea en combate de Rusia. Las potencias occidentales no accedieron a esta petición, difícil de aplicar porque conlleva un riesgo importante de conflicto directo con Rusia, cuyas fuerzas armadas intervienen en Ucrania desde el 24 de febrero. En eso sí tiene toda la razón Putin. Si las potencias occidentales dicen no vuelas más sobre Ucrania, tienen que meter sus aviones en Ucrania, pues para evitar que Putin siga volando en Ucrania, y hacer eso equivale pues a una declaración de guerra. Es así, es la lógica, ¿no?, terrible de la guerra. Putin asegura a Macron que obtendrá sus objetivos por la negociación o por la guerra. Ya les digo, es el malo del vecindario y está envalentonado. Si se le empantana la situación en Ucrania, ahí sí podría estar metido en problemas. Pero en este momento está envalentonado. El presidente ruso recalcó que no era su intención atacar centrales nucleares ucranianas, según una fuente de la presidencia francesa. Vladimir Putin dijo que obtendrá sus objetivos en Ucrania por la negociación o por la guerra. En una conversación telefónica el domingo con su homólogo francés Emmanuel Macron, afirmó la presidencia francesa. El líder ruso recalcó además que no era su intención atacar centrales nucleares ucranianas, según una fuente de la presidencia francesa. Durante una conversación de 1 hora con 45 minutos, Macron encontró a Putin muy decidido a conseguir sus objetivos, entre ellos lo que el presidente ruso llama desnazificación y neutralización de Ucrania. Y no es más que propaganda esto. La discusión telefónica entre ambos líderes a petición de Macron es la cuarta desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero en Ucrania. Bueno, hay que recordar la conversación anterior de la que Macron sacó la conclusión de que lo peor estaba por llegar. El drama humano de la guerra: más de 1,5 millones de personas huyeron de Ucrania por la guerra. La consecuencia amarga de la locura de unos hombres
o de varios hombres. En 11 días de guerra, más de 1,5 millones de personas han huido de Ucrania. El 55% de los refugiados han sido registrados en la vecina Polonia, 12% en Ucrania y 8% en Moldavia. Más de 1,5 millones de personas han abandonado Ucrania en los 11 días que van de guerra para buscar refugio en los países fronterizos y otros de Europa, según informó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Estamos ante la crisis de refugiados que aumenta más rápidamente desde la Segunda Guerra Mundial, sostuvo el responsable mediante su cuenta de Twitter. Alrededor del 55% de los refugiados han sido registrados en la vecina Polonia, 12% en Hungría y 8% en Moldavia. Eslovaquia ha recibido hasta ahora el 7% de personas que han escapado de Ucrania y Rumania un 5%. Cerca del 9% de refugiados se han trasladado a otros países de Europa que no son vecinos de Ucrania. Y Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea para la diplomacia, dice que hasta 5 millones de personas podrían abandonar Ucrania. China dice que su amistad con Rusia es sólida como una roca y se ofrece a mediar en el conflicto. Ucrania afirma que la propuesta rusa de corredores humanitarios es completamente inmoral. Las delegaciones de ambos países tienen previsto celebrar este lunes, lo cual es muy importante, una tercera ronda de negociaciones. 5 millones de ucranianos abandonarán el país en los próximos días si los bombardeos rusos continúan, según ha explicado este lunes el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y en Política de Seguridad, Josep Borrell.